Sí. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí por segunda vez ante esta augusta Cámara. Lo hicimos el año pasado para solicitarles la ratificación de ciertos convenios internacionales, como así se hizo, y esto nos ha permitido entonces avanzar mucho. Hoy estamos aquí en nuestra condición de director de Marina Mercante porque somos los asesores del Poder Ejecutivo en cuanto a las políticas a seguir en cuanto al transporte marítimo, marina mercante, seguridad de la navegación. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad y escuchaba de abanderamiento de buques, me parecía que era una cuestión como satánica de la que estábamos hablando. Y hoy que entiendo la situación, la necesidad, pues me permito hablar aquí con ustedes sobre la necesidad que nos embarga. Recuerdo también que hace cerca de 21 años yo trabajé como secretario general en la Dirección de Marina Mercante y teníamos un total de barcos registrados de 2.311. Hoy tenemos 100 y pico barcos. ¿Por qué? Porque se hizo una aprobación de la reforma de la Ley de Marina Mercante en 1994 para hacerla efectiva en 1995. Y esta ley, que es muy buena en muchas de sus partes, no es buena como negocio para el Estado, en el sentido que en su segundo considerando, la Ley de Marina Mercante establece que la Marina Mercante, bien administrada y transparentemente conducida, pues puede ser una fuente importante de ingresos para el fisco. Muchas gracias por la presentación. ¿Pueden dar a la siguiente filmina, por favor? La siguiente. El considerando segundo de la ley establece que la Marina Mercante Nacional, debidamente regulada y administrada, puede originar ingresos significativos para el erario público. Siguiente. ¿Por qué? Nosotros realmente no somos un país eminentemente maritimista. Sin embargo, desde 1943 hemos tenido un registro abierto de buques. Existen entonces dos tipos de registros. El registro cerrado, que es aquellos países que tienen suficientes medios para construir buques y a través de estos buques servirse su propio comercio exterior. Pero hay otros países, como Honduras, que tienen registros abiertos. Estos registros lo que permiten es exactamente permitir que otros dueños de barcos de otros países puedan registrar sus barcos en un tercer país para obtener costos de operación más bajos y con ellos tener más rentabilidad. Cabe resaltar que el 90% del tráfico comercial en el mundo se realiza por vía marítima. Por eso es importante para los países servirse de su comercio exterior. Aclarando lo que es un abierto registro y un registro cerrado, podemos ver la siguiente filmina, por favor. La siguiente. En la Marina Mercante hemos tenido históricamente registro de barcos de otras nacionalidades que se vienen a registrar a Honduras. Los países que más han registrado barcos en Honduras son Japón, Singapur, Malasia, y en esos lugares es donde los dueños de los buques buscan cómo registrar sus barcos. Si ustedes se fijan, en estas regiones del mundo es donde se mueve más el tráfico marítimo y donde llegan las cargas para ser distribuidas a otros lados. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el registro abierto de Honduras? Pues desafortunadamente con la ley que tenemos actualmente, el registro hondureño funciona teniéndonos a nosotros en una oficina esperando que los dueños de los barcos vengan a nosotros y nos digan, mire que hay un barco, por favor regístrelo en Honduras. En el siglo XXI eso ya no funciona así. Nosotros nos quedamos con una ley anacrónica que no tiene nada que ver con el funcionamiento de los registros actuales. Hoy día los registros actuales exitosos como Panamá, Vanuatu, Liberia,
lo que hacen es que tienen representaciones en otros países donde más tráfico marítimo mundial hay. Mientras que nosotros estamos aquí esperando que vengan los dueños de los barcos a registrar sus buques. Con esto nosotros tenemos una productividad de cero. No vienen barcos a registrarse en Honduras, no somos atractivos. Siguiente filmina, por favor. ¿Cómo funcionan los registros abiertos en otros países? Pues bueno, los otros países tienen representaciones que mercadean su bandera, buscan a los dueños de los barcos y les dicen, mire, nosotros podemos registrar sus barcos en nuestro país y usted va a tener tales y tales concesiones, con lo cual sus costos de operación van a bajar. Con lo cual entonces hay un nivel de productividad de 100%, porque saben mercadear, saben de qué manera orientarse para vender sus productos. Siguiente, por favor. Es así entonces que nosotros vemos aquí que tenemos unos países que compiten con nosotros. El primero de los países, el que tiene la flota mundial más grande en el mundo, es Panamá. Panamá tiene el 22% de la flota mundial. Si Panamá quiere hacer un trato con algún país, le dice, bueno, registre sus barcos aquí o le vamos a dar tal concesión y nos da tal carretera. O la construcción del nuevo bulevar que hay en el Canal de Panamá se hizo con concesiones por la bandera. Otros países como Belice, las Islas Marshall, San Kitts y Nevis, Bolivia. Imagínense usted qué interesante. Bolivia es un país que no tiene costas y sin embargo tiene un registro abierto, se le vienen los barcos a registrar ahí porque tiene muchas concesiones. Liberia, que es prácticamente donde se registran los buques tanqueros, los buques petroleros de Estados Unidos, pero quiero hacer especial mención en Tuvalu. Podemos darle la siguiente filmina, por favor. Tuvalu es un país pequeñísimo, tiene solamente 11,000 habitantes. Es un cayo, siguiente, es un cayo que está en el mero centro del Océano Pacífico, en la mitad de ningún lado. Y vea, Tuvalu no tiene ni siquiera calles pavimentadas. Y sin embargo, este país hoy día es uno de los países más atractivos por todas las concesiones que hace para cuando ellos ofrecen y mercadean su bandera. Ni siquiera tiene calles pavimentadas. ¿Por qué? Porque las oficinas principales del registro de Tuvalu están en Texas, en Estados Unidos, y ellos saben cómo mercadear la bandera de Tuvalu, y entonces hoy día más de 7,000 barcos andan abanderados con la bandera de Tuvalu. Esto genera para Tuvalu mucha riqueza, mucho ingreso fiscal, y sobre todo para los que están haciendo el negocio, que son particulares. Nosotros aquí estamos proponiendo un negocio para el país, para el ingreso al fisco. El registro de Tuvalu tiene muchas representaciones en la India, en 4 representaciones en la China, en Singapur y en Malasia, que es donde realmente se mueve mucho el comercio mundial y son hubs para recibir embarcaciones. Siguiente, por favor. También Tuvalu tiene representaciones en el Mediterráneo y donde está la banca, los seguros marítimos mundiales, que es en Gran Bretaña. Siguiente, por favor. Entonces, vea, esta gráfica lo que nos demuestra es cuáles son los países con mayor mercadeo de la bandera, con mayor cobertura a nivel internacional de la bandera. Ustedes pueden ver ahí, Tuvalu tiene 19 representaciones a nivel mundial, Panamá tiene 58 representaciones a nivel mundial, Belice, nuestro vecino, en 10 años ha logrado tener 70 representaciones a nivel mundial, es decir, en 70 países hay oficinas que promueven la bandera de Panamá para abanderar buques. Bolivia, repito, un país que no tiene costas, ve el negocio de registro de barcos y tiene 17 representaciones. Honduras tiene una representación a nivel mundial aquí en Tegucigalpa. Es imposible que nosotros podamos mercadear nuestra bandera desde aquí. Siguiente. La consecuencia que eso ha traído, la realidad que hemos tenido desde 1994, en que se emite la nueva ley de marina mercante, es que en el 94 teníamos 2,300 embarcaciones. Por lo anacrónica de nuestra ley, porque no está de acorde a los movimientos comerciales del mundo, ya en el 2005, 10 años, 11 años después, solo contábamos con 1,161 barcos. Y en este año
solo tenemos 117 barcos. No hemos tenido la capacidad de mercadear nuestra bandera porque nuestra ley no nos permite, nos tiene atados de las manos, y esto redunda en pérdidas económicas para el país. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos reformar de un total de casi 180 artículos, 7 artículos de la Ley de la Marina Mercante. Todo lo que tiene que ver con la autoridad marítima se manejan 3 tipos de cosas. Uno, lo que es la formación y titulación de marinos. 2, lo que es la seguridad marítima y el abanderamiento de barcos. Y 3, lo que tiene que ver con la protección del medio marino. En cuanto a la formación de marinos y protección del medio marino, nuestra ley realmente es ágil y responde a las necesidades del momento. Pero en cuanto al negocio marítimo, en cuanto a mercadear nuestra bandera, es menester reformar al menos 7 artículos de nuestra ley. El primer artículo. Gracias, doctor. El primer artículo tiene que ver con el objeto de la ley y tiene que ver con que estamos haciendo un cambio allí, porque lo que pretendemos es que no solamente se diga que la Ley de Marina Mercante trata sobre tráfico marítimo, sobre comercio marítimo y sobre marinos, sino que diga que también que le otorgan a la autoridad marítima las responsabilidades que emanan de convenios internacionales emitidos por la Organización Marítima Internacional, de la cual Honduras es parte desde 1958. Estos convenios internacionales ya nos dicen cómo abanderar barcos, cómo formar marinos, cómo cuidar el medio marino. A eso es que nos queremos subsumir con estas reformas. El siguiente artículo que queremos reformar es el artículo 31. ¿Podemos ver el 31, por favor? Gracias. Y tiene que ver con los marinos. Decir que los marinos, en este sentido, van a ser formados y titulados y regulada su carrera profesional embarcándose a bordo de buques mediante la aplicación de normas de formación y titulación que están contenidas en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978 de la Organización Marítima Internacional, convenio que fue modernizado a través de enmiendas en 1995. Honduras es parte de ambas enmiendas, sin embargo, es importante mencionar que somos parte de esas enmiendas y esa es la parte que queremos enmendar en este artículo. Siguiente artículo, por favor. Gracias. El siguiente artículo, número 47, es que para que los buques naveguen se le tiene que asignar un indicativo de llamada. No sé si ustedes han visto en los aviones que dice RH y un número, ese es un indicativo de llamada del avión. Los buques también lo tienen. Estos indicativos de llamada, quien nos otorga ahora es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Sin embargo, la ley anterior dice que era Hondutel la que debía asignarlos y esa es la razón por la cual nosotros también queremos hacer esta reforma, que más bien es de forma en este artículo. Siguiente artículo, por favor. El artículo 49 lo que establece es ya un aspecto específico de lo que tiene que ver con el trámite de registro de buques. En el caso actual, no establece ciertos parámetros sobre cómo se van a hacer los registros, porque lo que la ley actual dice es que se va a hacer solamente en Tegucigalpa a través de un representante legal. Lo que queremos nosotros con estas reformas es que cuando en un lugar fuera de la República de Honduras una embarcación que cumple con los requisitos señalados en la Ley Orgánica de la Marina Mercante y sus reglamentos realice solicitud de abanderamiento ante representantes de la República de Honduras designados bajo reglamentación pertinente como personas autorizadas por la Dirección de la Marina Mercante,
estos podrán conceder a los armadores, es decir, a los dueños de los barcos, en su solicitud, un certificado provisional de registro indicando la información señalada en el artículo 47. Los registradores de ultramar autorizados para emitir certificados provisionales de registro u otra documentación deben, previo a la emisión, obtener la autorización de la Dirección General de la Marina Mercante y posteriormente a la emisión del documento deberán remitir una copia de cualquier certificado provisional de registro otorgado por medio de, esta es la reforma que queremos hacer, antes solo decía telex o fax, y la reforma debería decir o cualquier medio electrónico o de comunicación que la dirección señale. Esta precisamente es una de las razones por las cuales nuestra ley ha quedado anacrónica. No nos permite recibir o tener en ley otros medios de comunicación como el internet, el WhatsApp, etcétera, para comunicarnos sobre un registro provisional que lo hacen en otros países del mundo. También establece el concepto de los registradores de ultramar, es decir, aquellas personas que van a promover nuestro registro, que van a mercadear nuestra bandera. Dice así: son registradores de ultramar los cónsules marítimos y los registradores delegados, mediante un acto de delegación, mismo que tienen únicamente las facultades que le han sido conferidas por ley, y mediante acto de delegación, los registradores de ultramar estarán sujetos a los siguientes requerimientos. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Servicio Diplomático y Consular de Honduras, el nombramiento de un cónsul marítimo estará sujeto a la acreditación documental de competencia y capacidad para organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las funciones otorgadas en virtud de su nombramiento fuera de Honduras. Entre otras cosas, estas competencias deben tener como mínimo a tener formación académica adecuada. Es decir, no queremos cónsules marítimos o representantes marítimos de dedo, sino que tiene que ser una persona que entienda de negocio marítimo, como lo hacen los otros países que nos llevan a delantera en este rubro. En lo particular, debe como mínimo poseer un título de posgrado en áreas marítimas o título universitario en carreras marítimas, esto es, ingeniero náutico o naval, arquitecto naval o abogado, es decir, tener la carrera de Derecho Marítimo. Debe tener una experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su profesión o experiencia mínima de 5 años en el campo marítimo, de marina mercante o en calidad, por su experiencia, de oficial embarcado. Y tener un dominio perfecto del idioma inglés. El idioma inglés es el idioma de la navegación, tanto aérea como marítima. Segundo, los registradores delegados, previo al respectivo acto de delegación, deben demostrar documentalmente que la cobertura, es decir, la jurisdicción donde ellos van a actuar, la estructura, la experiencia y su capacidad están en consonancia con la autoridad y funciones que vaya a delegársele. Entre otras cosas, debe disponer de los medios y capacidad para organizar, dirigir, supervisar el desarrollo de las funciones organizadas mediante un acto de delegación. Disponer de personal competente suficiente, acorde al servicio a prestar y el reglamento que al efecto se emitiese. Disponer de los medios necesarios para la implementación, el mantenimiento de los procedimientos e instrucciones dadas por la Dirección General de la Marina Mercante. Disponer de la capacidad para creación, mantenimiento y transferencia de los registros. Estar en condiciones de documentar amplia experiencia en el sector marítimo. La competencia del registrador delegado debe ser acreditada documentalmente y a satisfacción de la Dirección General de la Marina Mercante. Lo que este artículo quiere decir es que queremos generar un contrato de delegación a una organización que el gobierno de Honduras va a reconocer para que haga todas las labores de registro de buques, como lo hacen los países que realmente están metidos en el tema. Hemos identificado muchas de este tipo de organizaciones, pero también podemos hacerlo a través de cónsules hondureños, pero que estén especializados en el campo marítimo. Panamá genera $900 millones al año
en concepto no solamente de registro de buques, sino que también de todas las actividades e industrias conexas de lo marítimo, seguros marítimos, financiamiento, créditos marítimos privilegiados, etcétera, y es realmente un país de servicios en lo marítimo. En cuanto al artículo 91, queremos generar, podemos ver el siguiente artículo, por favor, un cambio más bien de forma, porque cuando la ley se emitió en 1994 decía que debería servir la Marina Mercante reportar a SOPTRAVI, la Secretaría de Obras Públicas y Transporte. Hoy la Dirección de Marina Mercante, por aspectos netamente de seguridad nacional, está adscrita en lo que es la Secretaría del Gabinete Sectorial de Defensa, y eso también queremos que conste en la reforma que estamos proponiendo. Adicionalmente, existe un organismo a nivel centroamericano que depende del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. El organismo se llama Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM. La COCATRAM tiene un directorio que está conformado por los ministros de transporte de los países centroamericanos. Nuestra propuesta también en la reforma del artículo 91 es que para efecto de nuestra relación con COCATRAM podamos tener unas relaciones amplias y de subordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, con el Instituto de Transporte, INSEP. La otra reforma que sugerimos es la de dirigir y controlar actividades relacionadas con la búsqueda y salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación del medio marino producida desde buques o artefactos navales que se encuentran en aguas jurisdiccionales del Estado de Honduras o desde fuentes terrestres, en caso de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas potencialmente peligrosas. Esto es debido a que, como les decía anteriormente, Honduras pertenece desde 1958 a la Organización Marítima Internacional. Esta ha emitido sendos convenios internacionales que hablan precisamente sobre estas cosas: salvamento marítimo y combate a la contaminación en el mar. La Marina Mercante es la que ha tenido el control de estos y la administración de estos convenios, y por lo tanto, tanto la Fuerza Naval de Honduras, que es la que realiza las operaciones, como cualquier oficina que tenga que hacer trabajos de limpieza en el mar, tienen que ser coordinadas sus acciones a través de la Marina Mercante. El siguiente artículo que se quiere reformar, siguiente por favor, es el numeral 5, que dice: efectuar la visita de los buques nacionales y extranjeros conjuntamente con las autoridades competentes. Asimismo, verificar el cumplimiento de las normas de la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo que sean aplicables a las embarcaciones y tripulaciones. Como ustedes han de saber, cuando un buque llega a Honduras, la Marina Mercante dirige un proceso de visita de 5 entidades: SENASA, Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, que ahora se llama SAR, y la Marina Mercante, y la Secretaría de Salud, por cualquier inconveniente que se presente en el buque. También queremos dejarlo plasmado en este nuevo proceso. El siguiente es el artículo 8, que tiene que ver con dirigir la formación y titulación de gente de mar bajo las pautas indicadas en el Convenio Internacional de Normas de Formación y Titulación de Guardia de Gente de Mar. Numeral 12, autorizar y controlar las actividades de dragado, relleno, vertimiento y demás obras de ingeniería oceánica. Hemos encontrado que se hacen obras de dragado, ingeniería oceánica, construcciones, y no hay ningún control de parte de las entidades de medio ambiente, porque ellos entienden que debe ser alguien especializado en el aspecto marítimo. Y hoy día pues tenemos muchos arrecifes, muchas condiciones de playas y turismo en Honduras que tenemos que cuidar en este sentido. Regular
numeral tercero, regular, autorizar y controlar la construcción y uso de estructuras artificiales que se levanten en las aguas sometidas a la jurisdicción de Honduras, incluyendo estructuras destinadas a la explotación de la plataforma continental, islas artificiales, muelles de instalaciones portuarias que hayan sido habilitadas por autoridad competente. Numeral 16, proponer al Poder Ejecutivo por medio de Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa acciones o medidas relacionadas con los impuestos y tasas contenidas en el reglamento respectivo que considere oportuno. 18. Autorizar mediante acto de delegación o supervisar las funciones de las organizaciones reconocidas en cuanto al reconocimiento y certificación relacionados a la expedición de certificados internacionales. Y así tenemos varios literales más, pero quisiéramos pasar al artículo más importante posiblemente, que es el 95. Siguiente, por favor. Y es aquí que quisiéramos llamar su atención sobre la forma en que pensamos realizar el proceso de registro de buques. Quiero pedirles que me permitan invitar al doctor Juan Carlos Rivera para que haga la presentación en los últimos 5 minutos de este proceso. El doctor Rivera tiene una maestría en el Instituto Marítimo de Estudios Legislativos en Malta, tiene una maestría de Administración Marítima en Suecia y tiene un doctorado en Derecho Mercantil en la Universidad de Sevilla. Doctor. Gracias, señor director. Un verdadero honor estar aquí frente a ustedes, señores diputados y señoras diputadas. En esencia, como bien estaba señalando el director general de la Marina Mercante, el abogado Cardona, esta estrategia que está implementando la Dirección General gira en torno a modernizar, a pegar lo que son los procesos de registro de la Dirección General de la Marina Mercante en cuanto a registro de embarcaciones a los parámetros que imperan en el negocio marítimo internacional. Aquí no se trata de estar inventando el agua caliente, aquí simplemente nos estamos dando la oportunidad de poder competir con respecto a otros registros. Como bien dijo en su momento el abogado Cardona, Honduras es el único registro abierto hoy por hoy, hoy en día, que no tiene representaciones de ultramar. Ahora bien, entre otros elementos que tendremos que tomar en consideración está la calidad de la bandera, ¿verdad? Aquí no se trata de que nuestro país sea bonito, no, sino el desempeño que tiene esa bandera frente a los diferentes estados rectores de puerto. Una vez de que la embarcación llega a un puerto extranjero, esa embarcación es inspeccionada para ver si se cumplen con diversos convenios internacionales. Y vale decir que la Dirección General de la Marina Mercante hoy por hoy está en un serio proceso de calidad de bandera, auditando a todas las empresas que se dedican a inspección de embarcaciones. Otro tema que habrá que tomar en consideración es el tema de la seguridad jurídica. Si bien es cierto, el armador, el propietario de la embarcación, es el primer interesado en registrar una embarcación, no menos cierto resulta el hecho de que existen otros actores, como ser, por ejemplo, el banco que presta el dinero para que inicie la aventura marítima, ¿verdad? Y ahí nos adentramos a lo que es la hipoteca naval, o lo que son los créditos marítimos privilegiados, a lo que es la apelación del crédito marítimo privilegiado. Bajo ese orden de cosas tenemos también que impulsar lo que es la hipoteca naval, ¿verdad? O una ley de créditos marítimos privilegiados. Empezar a ver lo que es la limitación de responsabilidad del propietario de la embarcación cuando existan algunas pérdidas en cuanto a la aventura marítima. Otro elemento, dado que nos estamos adentrando a lo que es el negocio marítimo, es precisamente los costos de registro. Y cuando estamos hablando de costos de registro en un mercado que está sometido a la ley de oferta y demanda, evidentemente nos estamos refiriendo a algunos tópicos que llevan implícita la necesidad de flexibilidad. Nadie puede competir con un producto si tiene ese producto, el precio de ese producto escrito en piedra, ¿no? En el caso particular de Honduras lo tenemos escrito en piedra. Si nos queremos dar la oportunidad de competir con respecto a otros registros abiertos, tenemos que hacer precisamente lo que hacen otros registros abiertos. Bajo esa línea, el artículo 95 que propone la ley orgánica, la reforma de la ley orgánica de la Marina Mercante, indica lo siguiente. Por favor. Bueno, en pantalla tenían lo que era el artículo original. Ese artículo en su momento fue reformado
a través de un decreto legislativo en donde se permitía a la Marina Mercante poder modificar las tarifas ya existentes siempre y cuando deviniesen en beneficio para la República de Honduras. Ahora bien, resulta justo o atinado el hacer dos consideraciones en ese sentido. En primer lugar, esto implica de que no podemos crear tarifas nuevas, sino que solamente podemos modificar las que ya existen, ¿verdad? Vale decir de que nosotros estamos en un mercado sumamente móvil, que evoluciona, que aparecen certificados nuevos, que aparece documentación nueva, y esto implica de que tenemos que estar constantemente actualizando lo que son las tasas impositivas de la Ley Orgánica de la Marina Mercante. Ahora bien, y creando nuevas tasas. Ahora bien, en la reforma que se estaba proponiendo, el artículo 95 ahora indica que los servicios marítimos y los documentos correspondientes que expida la Dirección General de la Marina Mercante a favor de personas naturales o jurídicas nacionales causarán, lógicamente, el pago de tasas y derechos de acuerdo con las tarifas establecidas en el reglamento de la ley de la presente ley. Las mismas deben tomar como referencia la competitividad de la Dirección General de la Marina Mercante con respecto a la dinámica de la industria marítima internacional. Declaración que resulta totalmente lógica al considerar que todas las actividades de la Dirección General de la Marina Mercante están sometidas a esa ley de oferta y demanda antes mencionada. Ahora bien, la tasa y derechos se pagarán contra entrega de recibo oficial de pago de la Tesorería General de la República, extendidos en las instituciones autorizadas del Sistema Financiero Nacional y en las embajadas y consulados de Honduras en el exterior, las cuales deben presentar un informe mensual a más tardar el día 10 de cada mes a la Secretaría de Estado de Despacho de Defensa y a la Dirección General de la Marina Mercante, con copia a las Secretarías de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Finanzas, en los formularios proporcionados por la Dirección General de la Marina Mercante. Auguro, señores diputados, de que este artículo en particular les suena conocido, y no es de extrañar, porque este artículo precisamente está basado en el artículo 92 de la Ley de Migración y Extranjería, nada más que aplicado, en este caso en particular, a la Dirección General de la Marina Mercante. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite esta reforma en lo que respecta a las tasas impositivas y a lo ya señalado por el señor Director General de la Marina Mercante? Simplemente la habilidad de competir, darnos la oportunidad, darnos las herramientas para poder enfrentarnos a un mercado sumamente competitivo, ¿verdad? Sumamente técnico, en el cual Honduras ya tiene un nicho. En la gráfica ustedes pueden ver los costos de Panamá versus los costos de Honduras. Notarán ustedes en rojo lo que es, en el gráfico de línea, notarán los costos de Panamá. A medida que nos vamos alejando, ¿verdad?, poco a poco, los costos de Panamá van subiendo y después se va acercando a los costos de Honduras. Estamos hablando únicamente de registro. Estos costos giran en torno a lo que es la capacidad volumétrica de la embarcación, a lo que es el arqueo de la embarcación, la capacidad que tiene para poder cargar. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tiene Panamá con respecto a Honduras? La siguiente, por favor. La normativa panameña permite no solamente la modificación de las tasas, permite también la exoneración de las mismas. La siguiente. Dicho eso, el artículo 149 de la ley número 57 de Panamá indica textualmente lo siguiente: el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, a solicitud de la Dirección General de la Marina Mercante, tendrá la facultad de variar los porcentajes antes mencionados atendiendo la competitividad del registro en la industria marítima internacional. Una solución legislativa lógica, ¿verdad?, a efectos de lograr insertar la administración marítima panameña en el mercado de registro de embarcaciones abierto. Ahora bien, en el caso particular de Liberia, ¿qué es lo que sucede? Aquí es mucho más dramático el caso. Notarán ustedes que la línea roja de Liberia en lo que respecta a costos de registro está flat, está en cero. Y esto tiene una razón. La siguiente diapositiva, por favor. La normativa de Liberia también permite la modificación de exoneración de tasas. De hecho, si ustedes entran al sitio web, ¿verdad?, a la página web de Liberia, van a notar que Liberia renuncia de los costos de registro, ¿verdad? Claro, ellos lo que están intentando es captar volumen, ¿verdad?, para poder realizar otros cobros que son los impuestos anuales. No solamente están los cobros de registro, están los impuestos anuales, impuestos por certificación. Entonces, agarrando volumen, ellos renuncian a lo que es el costo inicial de registro de la embarcación. Siguiente. Otra reforma
que se indica en el proyecto que les estamos presentando, la verán reflejada en el artículo 2, en donde se deroga el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Marina Mercante, un artículo que resulta totalmente anacrónico y que responde a la ausencia o a la ausencia de capacidad de verificación que hoy, gracias a los medios electrónicos, tenemos. Antiguamente, cuando se emitía la patente de navegación, una vez de que esa patente de navegación vencía, era requerido de que esa patente de navegación volviese a la Administración Marítima de Honduras a efectos de que fuese archivada, aun cuando estuviese cancelada. Hoy en día existen muchísimas maneras de poder verificar si la documentación que se está presentando en otro país, como ser la patente de navegación, que no es otra cosa que el registro de la embarcación, ¿verdad?, es verdadera o no. Ahora bien, si no presentan esa patente de navegación, el propietario de la embarcación va a estar sujeto a una multa, lo cual evidentemente se muestra como un obstáculo para poder mantener ese armador en nuestro registro. ¿Por qué? Porque las patentes de navegación se pierden, se arruinan. Esa patente de navegación está navegando en una embarcación sometida a condiciones sumamente áridas o fuertes. Siguiente. ¿Qué beneficios se pretende con la reforma que les ha presentado el señor director de la Marina Mercante el día de hoy? En primer lugar, el más evidente son los ingresos generados en beneficio de la República de Honduras. Estamos hablando de divisas en beneficio de la República de Honduras, no solamente en concepto de registro, sino en concepto de toda la industria marítima auxiliar que gira alrededor de la actividad marítima. Por otro lado, esto nos va a impulsar necesariamente a tener presencia permanente con las entidades especialmente efectivas al sector marítimo portuario. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahí, in situ, en el lugar, levantando la mano y defendiendo los derechos de la República de Honduras cuando así sea necesario. Y en tercer lugar, es lo que me gusta llamar a mí el principio de la nación especialmente efectiva. El tamaño de la flota es proporcional al peso que tiene la República de Honduras en el Consorcio Marítimo Internacional, y eso es negociable. El señor director en su momento así lo indicó. No es de extrañar que en los pasillos, por ejemplo, de la Organización Marítima Internacional, la República de Panamá negocia suscripciones de convenios marítimos internacionales y los vincula con otros convenios comerciales que no tienen posiblemente nada que ver con lo que es la actividad marítima. Entonces eso es un leverage, una palanca que la República de Honduras a nivel de lobby, a nivel internacional lo puede manejar perfectamente. Ahora bien, nosotros hemos hecho algunas proyecciones por medio de un profesional, de un financiero, de qué es lo que estamos hablando. Aquí le estamos presentando una proyección sumamente moderada. Esta proyección implica solamente el registro de aproximadamente 2 embarcaciones de 150,000 unidades de arqueo, la capacidad volumétrica de la embarcación al año, ¿verdad? Notarán ustedes de que estamos hablando de que en el 2016, si se hubiese hecho esto a principios de año, nosotros posiblemente hubiéramos obtenido aproximadamente 398,000 dólares. Me van a disculpar, pero mi vista me falla a esta distancia. Y así progresivamente, miran ustedes un crecimiento del 5%. Dirán ustedes, sí, es considerable, pero si lo comparamos con lo que nosotros logramos hacer en el 2014, que fueron únicamente 887,223 dólares al año en concepto de registro, notarán que la diferencia es abismal. Ahora, ¿quieren un poco más de tragedia? En el 2005 esto fue lo único que logramos hacer. 19,591 dólares en concepto de registro, ¿verdad? Ahora bien, esto es una proyección sumamente moderada. A mí me gusta llamarla, a título personal, y se lo comento, nuestra proyección pesimista, ¿verdad? Ahora bien, tenemos una proyección que no es optimista, que simplemente es realista, en donde nosotros mensualmente estamos en capacidad de registrar 2 embarcaciones de 150,000 unidades de arqueo, ¿verdad? 2 embarcaciones al mes. Les comento que hace mucho tiempo, cuando la Marina Mercante estaba en sus mejores días, uno registraba aproximadamente 5 embarcaciones al día. Pero aquí estamos hablando únicamente de 2 embarcaciones al mes. En este caso en particular nos estamos acercando al $1,500,000, con una tasa de crecimiento del 5%, ¿verdad? Esta es una proyección moderada, realista.
Notarán ustedes, señores diputados, que lo que estamos presentando aquí es de alto beneficio para la República de Honduras. Esperamos el apoyo del soberano Congreso Nacional para poder llevar a buen puerto este proyecto, que sin temor a equivocarme va a ser del beneficio de la República de Honduras. Muchas gracias. Permítame terminar nada más. Muchas gracias, doctor. Termino con estas palabras. Mire, reitero, hace 20 años nosotros teníamos 2.300 barcos. Hoy tenemos 111. El año pasado, 2015, registramos solamente 7 barcos. Y eso representa menos de $20,000 al año. Nosotros podemos generar un proceso de negocio para el país, pero tenemos que verlo con unos ojos de transparencia, de decencia, pero sobre todo de competitividad en el ámbito comercial marítimo mundial. Honduras ya tiene un registro abierto, es decir, cerrarlo en este momentito no se puede. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en más competitivos, y no lo estamos haciendo teniendo una tradición maritimista de muchos años atrás. Estamos claros en dos cosas como conclusión. Uno, tenemos que tener representatividad en el extranjero, y dos, tenemos que tener la suficiente capacidad auditora en el país para que este negocio se pueda hacer bien desde afuera. Agradezco mucho, entiendo que tiene que pasar al proceso de una comisión de dictamen. Estamos en la mejor disposición en este momento de contestar sus preguntas, que me imagino que deben tener muchas, pero también de que nos permitan, que pudieran considerar permitirnos participar en las reuniones de la comisión de dictamen y de estilo para poder aclarar cualquier duda que se pueda presentar. Participar también en reuniones con las bancadas para poder explicar esto. Repito, yo recuerdo que hace 30 años hablaban de abanderamiento y a mí me daba una sensación de que era algo diabólico. En 30 años la situación ha cambiado porque han aparecido convenios internacionales que regulan la materia, pero también porque Honduras tiene suficiente personal en este país y podemos hacer procesos de contratación por nuestra capacidad y tradición histórica de generar este negocio. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Tiene la palabra, muchísimas gracias, señor director de Marina Mercante, igual a don Juan Carlos Rivera. Si hay consultas, si hay preguntas, veo, tiene la palabra el diputado Edgardo Coto. Vamos a hacer rondas de 5 preguntas. Muchas gracias, señora Presidente. Felicitar por la exposición al señor secretario de Estado, abogado Roberto Cardona. Es dramático ese descenso que vemos del 2014 al 2015 en cuanto a la recaudación, por llamarle así. Y no cabe duda que hay que emprender una tarea de mercadeo a nivel internacional, como usted lo ha dicho, a la brevedad posible. Ahora bien, si junto a esa tarea de mercadeo internacional ya están considerando también los protocolos de seguridad de abanderamiento, habida cuenta que el terrorismo internacional está aprovechando todos los espacios. Esa es mi pregunta, señor secretario de Estado. Tiene también la palabra el diputado Osman Aguilar. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenido, señor director de la Marina Mercante. Bienvenido, doctor Juan Carlos Rivera, a esta Casa del Pueblo. Muy interesante, los felicito por su exposición, de mucha ayuda para nosotros. Y de verdad espero que la comisión dictaminadora esté en constante comunicación con ustedes, porque estoy seguro que van a surgir muchas dudas, tanto en el dictamen como en la posterior debate y aprobación en este Congreso. También creo que es dramática la caída de los ingresos por concepto de abanderamiento de buques
o de barcos con la bandera hondureña. Pero nosotros como diputados estamos obligados a verlos no solo desde el punto de vista de los ingresos del país, estamos obligados a verlo desde el punto de vista de la marca país. Este gobierno se ha preocupado mucho por el nombre de Honduras, por vender bien y mejor la imagen de Honduras. ¿Y qué pasó en 1994? ¿Por qué ese descenso en los ingresos de abanderamiento? Porque en 1994 prácticamente se abanderaban, y los años anteriores, ¿verdad? El 93, 92, 91, prácticamente se abanderaban buques y embarcaciones en Honduras sin cumplir los requisitos, a tal grado que la MOU de París, el Memorando de Entendimiento de París, nos puso en la lista negra. Todos los buques que en 1994 tenían la bandera hondureña estaban en una lista negra. ¿Qué significaba eso? Que pasamos a ser inspeccionados en todos los puertos, que pasamos a que los guardacostas de Estados Unidos o de la Unión Europea o de otros países, en cuanto vieran un buque o un barco con bandera hondureña, les despertaba sospecha. Por dos razones fundamentales. Una, la que acabo de mencionar, que se abanderaban barcos sin cumplir los requisitos. Prácticamente estábamos vendiendo la bandera. Prácticamente, repito, estábamos vendiendo en 1994 y los años anteriores la bandera hondureña. Con tal de generar ingresos, no importaba no cumplir los requisitos. El gobierno de los Estados Unidos también tomó la determinación de inspeccionar todos los barcos de bandera hondureña por tráfico de drogas. Entonces, yo quiero que nos expliquen cómo mantenemos ese equilibrio entre generar en legal y debida forma ingresos para el Estado, pero mantener la marca país, el nombre de nuestro país, la bandera de nuestro país, y no volvamos a entrar a esa lista negra que entramos en 1994, que por esa entrada en esa lista negra es que se tomó la determinación como Estado de depurar el censo de los barcos con bandera hondureña, de tal forma que no se renovaron todos los que habían. Y entonces, cuando hay una depuración, es lógico que baje el número de banderas de banderas hondureñas en los buques internacionales, y eso fue lo que pasó. Pero en aquel momento se tomó la decisión porque era necesaria. Estábamos en precario con el nombre del país y con la bandera del país. Así que, en forma breve, yo sé que nos puede ampliar después o le puede ampliar a la comisión dictaminadora, pero en este pleno sí le rogaría cómo mantenemos ese equilibrio para asegurarnos que no nos vuelvan a meter en una lista negra como en 1994. Gracias, director. Gracias, presidenta. ¿Alguien más tiene preguntas? Diputado Rafael Alegría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Hemos escuchado con atención la exposición del amigo y compañero de la Marina Mercante. Pero yo quiero preguntarle si realmente influye mucho la imagen que proyectamos del país a nivel internacional. Tengo la impresión que no es lo mismo que la Marina Mercante Internacional porte la bandera hondureña, igualmente si fuese boliviana o panameño. Yo diría que para que mejoremos eso, porque ha habido un declive enorme, ¿verdad?, en estos años, según usted lo ha manifestado, al grado de más de 2.000 registros con bandera a 117 o 111, es terrible. Entonces, algo está pasando ahí que no solamente me parece el argumento burocrático o el registro burocrático o algo por el estilo, sino que yo creo que debemos mejorar la imagen internacional del país. No sé si está de acuerdo conmigo, pero es fundamental en todos los aspectos, pues, para que el barco que se atreva a llevar la bandera hondureña, pues se sienta bien, ¿verdad? Entonces mi sugerencia sería pues ver estos casos, ¿verdad?, que son fundamentales. Yo creo que ese proyecto de marca país no está realmente jugando el papel, ¿verdad? Y es que aunque se quisiera, pero la imagen que tenemos fuera del país está muy deteriorada por muchos aspectos que ya todos conocemos. Gracias, presidenta. Diputado Chacón Ferrufino, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, señores de la Marina Mercante.
Me llama la atención los datos que daba acá el compañero Osman Aguilar de algunas de las razones por las cuales han caído todos estos ingresos por abanderamiento de barcos. Y la pregunta específica es si con estas reformas que ustedes están planteando se van a solventar, o sea, vamos a abrir ese mercado para que barcos extranjeros acudan a nuestra Marina Mercante buscando ese abanderamiento. ¿Cómo nos garantizamos de que al aprobar en este Congreso Nacional esas reformas vamos a tener esos ingresos que el doctor Rivera proyectaba, que en el mejor de los casos pueden ser hasta de 2.700, no sé si son millones de dólares? Eso específicamente. Muchas gracias. Señor Cardona, una consulta más, la diputada Ori Gutiérrez, y ya tendríamos las 5 de la primera ronda. Tiene la palabra la diputada Oris Alejandrina Gutiérrez. Sí, muchas gracias, presidenta. Tenemos que, primero quiero que les demos un saludo a los camarógrafos, que ayer fue el día de ellos y que es un trabajo muy importante que hacen y que casi nadie se acuerda de que una imagen habla más que 1000 palabras y que quienes nos llevan las imágenes son los camarógrafos y los fotógrafos. Así que hay que reconocerles también el trabajo que realizan. En segundo lugar, dos cuestiones concretas aquí para el señor expositor. En primer lugar, ¿de qué manera específica el registro de barcos está afectando para que haya habido una caída tan estrepitosa, podríamos decir, en cuanto a la cantidad de barcos que se abanderan? Y en segundo lugar, de acuerdo a su experiencia, ¿en cuánto tiempo ustedes necesitan que se hagan estas reformas para que nosotros también pues tratemos de darles una respuesta en el tiempo adecuado y no que lo vayamos a hacer ya cuando no sea tan útil ni tan necesario para ustedes? Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra el director de Marina Mercante, señor Roberto Cardona. Muchas gracias, señora vicepresidenta, y muchas gracias por sus preguntas, muy puntuales todas. Quisiera referirme a la del diputado don Eduardo Coto, con quien compartimos algunas vivencias mientras yo estudié en España Derecho Marítimo y Administración de Empresas Marítimas. Un placer, diputado. Él hablaba sobre la peligrosidad del involucramiento de buques de registros abiertos en el terrorismo, y tiene toda la razón del mundo. Desde que las Torres Gemelas fueron destruidas en Nueva York en el 2001, todas las agencias internacionales han confluido en generar legislación internacional para combatir o evitar este tipo de situaciones. En el caso de los convenios internacionales marítimos ya hay legislación. De hecho, hay un código de protección portuaria del cual Honduras es parte. Tenemos una oficina nacional que, para que cada barco que entra y sale de este país, tiene que haber un proceso de inspección, no en el puerto, sino que en origen, de todos sus productos y del barco en sí, para que una vez que llegan aquí, pero sobre todo estos códigos se crean para proteger la integridad en Estados Unidos, porque ahí es donde el 60% del tráfico mundial se dirige, para que cuando lleguen a Estados Unidos lleguen con la seguridad del caso. En el caso de Honduras tenemos la implementación del Código de Protección Portuaria, que permite a las embarcaciones ser revisadas desde origen, pero también aquí en destino. Y esa convención ya es un hecho en Honduras desde hace varios años, y la mantenemos con muy buen suceso. No la maneja Marina Mercante, la maneja un comisionado nacional, pero que tenemos una magnífica relación y una actividad muy intensa, de forma simbiótica. En relación a la exposición del diputado Osman Aguilar, que veo que conoce mucho
de lo que es el proceso de certificación de buques y de los protocolos portuarios en base a los memorandos de entendimiento portuario. ¿Qué quiere decir esto? Mire, quiere decir lo siguiente: ya no se vale registrar barcos que se están hundiendo o barcos que se están oxidando y que a mitad de la navegación se van a destruir, por una sencilla razón, por lo que decía el diputado Aguilar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada autoridad portuaria ha hecho un memorándum de entendimiento entre ellos. Es decir, si de Honduras va a salir un barco a Miami, desde Honduras se le avisa, mire, ahí va un barco con malas condiciones. Y entonces cuando el barco llega a Miami, la autoridad portuaria y la autoridad marítima abordan ese barco y lo empiezan a inspeccionar. Este barco tiene tal deficiencia, tal deficiencia, tal deficiencia, y no puede salir mientras no corrija esas deficiencias. Obviamente el barco está hecho para navegar, no para estar en puerto. Entonces ahora lo que ha sucedido es que muchos barcos viejos y muchos barcos en mal estado están saliendo del mercado. El mercado ahora se está conformando por super barcos grandes, se llaman Neo Panamá, es decir, el canal de Panamá se amplió para que estos buques puedan pasar por ahí. ¿Por qué? Porque a los dueños de barco ya no les es rentable, por el crecimiento del comercio mundial, mandar sus mercaderías en barcos pequeños, sino que lo mandan a través de barcos mucho más grandes. En este sentido, son barcos nuevos, son barcos mejor cuidados. Ese es el tipo de barco que nosotros estamos buscando. Diputado Aguilar tenía toda la razón del mundo cuando decía que a raíz de eso es una de las razones en las cuales se ha venido perdiendo el registro hondureño, porque la flota hondureña, antes de 1994, en que surgen estas reformas, estaba conformado por buques viejos, mayores de 20 años, o buques subestándar o fuera de normas. Y esos buques han llegado a puertos, los han detenido o los han ido sacando del mercado. Bajo este contexto, también quiero contestar la pregunta del diputado Alegría, en el sentido de mejorar la imagen del país. Tiene mucho sentido con lo que decía el diputado Aguilar. Mire, aquí hay una situación bien clara. Hace 20 años no habían los medios informáticos de transmisión de información electrónica que tenemos hoy. Y por lo tanto era difícil, imposible para la autoridad marítima hondureña poder darle seguimiento y auditar barcos que están navegando con la bandera de Honduras en Singapur, en Malasia y en la India. Hoy día, con abrir una computadora, usted puede solventar esa situación, y es así que nosotros, como no tenemos esas flexibilidades en nuestra legislación, no podemos competir como países como Panamá, que hacen su registro desde una computadora, que hacen las inspecciones en el barco y después por computadora mandan al país la información y hacen los depósitos para el erario público a través de computadoras. Hoy día en Honduras sí tenemos esa capacidad y a nivel mundial se tiene esa capacidad, pero nuestra ley no lo contempla, y por eso es que tenemos que adecuarnos a la situación. Esa es una de las razones por las cuales se ha perdido tanto registro hondureño y se ha creado una mala imagen también del país. En cuanto al diputado Firrofino, que decía que por qué ya no vienen los buques en Honduras. Mire, no vienen porque Honduras no ha generado las condiciones necesarias. Y le voy a poner una analogía. Si usted va a pagar por cenar bien en un restaurante, usted lo primero que quiere es que le aparezca un mesero y lo lleve a la mesa, le sirva su vino, su Coca-Cola, buena comida, que cuando usted pida la cuenta sea rápido. Lo mismo sucede con los dueños de los barcos. Los dueños de los barcos quieren tener todas las condiciones para poder registrar sus barcos rápido. El negocio marítimo es un negocio como el de las golondrinas. Si no me atienden bien, me voy a otro porque hay un montón de registros abiertos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a la Marina Mercante hace año y medio, el registro de hipoteca de la embarcación, el 95% de los barcos están hipotecados, porque para construirlos hay que hipotecarlos.
Entonces los barcos navegan hipotecados. Entonces, cuando se quieren cambiar de bandera, lo primero que hay que ver el barco con quién tiene la hipoteca, para poder trasladar esa hipoteca al nuevo registro. Cuando yo llegué a la Marina Mercante hace año y medio, el registrador de hipoteca llegaba una vez a la semana, llegaba los viernes, y si se enfermaba no llegaba sino que hasta 15 días después. Entonces usted tenía 15 días en donde el dueño del barco llamaba, ya está la hipoteca, ya está la liberación de la hipoteca, ya tenemos el registro de hipoteca, no porque el señor esté enfermo. Entonces, ¿qué hace el señor? Se va a otro registro. Ese es un ejemplo. Hoy día ya en la Marina Mercante tenemos el registro de hipotecas en una oficina dentro de la Marina Mercante. Se quiere una hipoteca a cualquier hora del día, las 24 horas, hay un servicio y en menos de media hora, 45 minutos, cuando mucho, ya tenemos el registro de la hipoteca del buque. El otro caso, les comentaba, es el del indicativo de llamada. El indicativo de llamada había que ir a Conatel y había que tener uno de los presidentes, de los comisionados presidentes o vicepresidentes que emitiera el permiso de indicativo de llamada. Eso es imposible, porque y si el comisionado no está, y si viene dentro de 3 días, pues el buque no, el armador, el dueño del barco no va a esperar, se va a ir a otro registro. Si adicionalmente a esto le explicamos que el indicativo de llamada en Honduras varía de $4,000 a $10,000 el costo, cuando en Panamá vale $150. Hoy ya hemos entrado en un proceso con Conatel en el que no necesariamente tiene que ser el comisionado presidente o vicepresidente quien emite los permisos, sino que una junta ad hoc se reúne para el respectivo barco y emite el permiso. Y hemos logrado algo espectacular. Se han reducido las tarifas de un costo de $4,000 a $300 y de $10,000 a $450, con lo cual nos pone en el marco de la competitividad en relación con los otros registros. Y finalmente, la otra de las cosas que no nos permite es que yo no puedo ir a negociar con un supertanquero, es decir, un buque petrolero de 400,000 toneladas, es decir, 4 estadios de fútbol transportando hidrocarburos, y dice, mire, yo quiero registrarme en Honduras. ¿Cuánto me vale? Pues mire, de acuerdo a la ley de Marina Mercante, usted tiene que pagar tanto. Entonces me dice, no hombre, pero si en Panamá me cobran 114 veces menos que eso. Entonces mejor me voy a Panamá o me voy a Liberia, que no me cobran registro. Si nosotros en la Marina Mercante tuviéramos la flexibilidad de poder negociar las tarifas y decirle, ok, como es un buque de 450,000 toneladas, le vamos a reducir las tarifas a este costo que nos vuelve competitivos con los registros que sí lo hacen. Esas son las razones específicas por las cuales el registro ha ido perdiendo mercado. No hemos tenido una autoridad marítima moderna ni expedita para responder a las necesidades de los armadores. No hemos tenido los medios electrónicos para poder dar respuesta inmediata a las solicitudes de los armadores, y no hemos tenido el mercadeo a nivel internacional para poder vender el registro de una manera que sea una relación ganar para el dueño del barco y una relación ganar para el gobierno de Honduras. Doña Doris me decía cuándo era el tiempo de las reformas. Doña Doris, yo tengo una maestría en administración marítima. Las reformas se debieron haber hecho hace 10 años. Cuando teníamos todavía 1,100 y pico barcos. Hoy la reforma se vuelve una necesidad imperiosa de hacerlo a la brevedad del caso, porque si nosotros seguimos en esta situación, ya la imagen del país ya es de que estamos muertos. Ahorita estamos agonizando como registro abierto, pero si nosotros no modernizamos nuestra ley, entonces vamos a dar la imagen de que estamos muertos. Es bien interesante, en el campo marítimo todo se sabe. Se sabe si Honduras bajó sus costos del indicativo de llamada, se sabe si Honduras trajo el registro de hipotecas, se sabe que Panamá
cambió por corrupción al jefe de marinos el año pasado en Panamá porque estaban haciendo un proceso enorme de corrupción por los marinos. Todo se sabe en el mundo marítimo. Y créame que si nosotros reformamos nuestra ley, rápidamente se va a saber en el mundo marítimo que tenemos una ley moderna y flexible. Pero tampoco podemos prometer que mañana vamos a tener 7,000 barcos más. Eso es imposible. Esto es un proceso de mediano y largo plazo para pensar que por lo menos en el término de unos 5 años nosotros vamos a estar en los estadios que estábamos hace 15 años. Si nosotros tenemos una visión de largo plazo, podríamos pensar, por el antecedente histórico de Honduras, que en 20 años Honduras vuelve a estar entre el 3º y el 4º lugar a nivel mundial de registros abiertos de buques. Nuevamente apelo a esta augusta Cámara para que consideren estas reformas. No hay ninguna forma de perder para el país. Los convenios internacionales ya indican cómo hacer los registros. Los convenios internacionales indican cómo auditar a las empresas que van a hacer los registros afuera. Solo es cuestión de que nosotros tengamos unos buenos procesos de reforma de ley después de un seguimiento y auditoría para que esto sea un éxito. Quedamos en sus manos. Muchísimas gracias a todos.